Listos, vamos. Nosotros siempre será un gusto poder estar en contacto con los ciudadanos y poder compartir un poquito más del trabajo que se viene realizando. Siempre prestos para poder responder las preguntas y las inquietudes y también exponer un poquito del trabajo legislativo y de fiscalización que realizamos dentro de la municipalidad. Exactamente, es eso lo que nos interesa saber como ciudadanos, nos interesa saber como pueblo, qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha venido desarrollando y cuáles son los planes a futuro. Empecemos, vamos desde el inicio. Eh, Actualmente van 2 años en funciones. ¿Cuál ha sido cómo se encontró el municipio o el Cantón Rumiñahui? ¿Cómo se lo encontró cuando se posesionó como concejal? Bueno, la municipalidad durante el periodo de 2019 a 2023 empieza a sufrir cambios en el sentido de la eficiencia del funcionamiento como tal de la municipalidad y del manejo de recursos públicos. Nosotros observamos, incluso dentro de mi rendición de cuentas, que fue el día sábado, se hizo una presentación de la tendencia de cómo han venido presentándose ya los problemas desde el año 2019. Tanto así que la tendencia de falta de ejecución ha ido incrementando hasta la fecha actual. Los servicios han empeorado, la eficiencia de poder mantener lo que existía y no construir algo nuevo para mejorar las necesidades ciudadanas, pues continúa y la municipalidad sufría ya en ese entonces problemas tales como la toma de decisiones sobre qué hacer con algunas de las empresas públicas, entre ellas la empresa de faenamiento y la empresa de hábitat y vivienda, que arrastraban inconvenientes por malas decisiones. En la empresa de faenamiento hubo un cambio de especificaciones técnicas para la compra de los equipos, tanto así que decanta en un informe de Contraloría donde señala que los equipos básicamente fueron alterados, casi en su totalidad. Hay una glosa de cerca de $1.700.000 y también ¿Compraron equipos alterados o los alteraron cuando ya estaban en uso? la entrega de los equipos del proveedor fue alterado. Pero el problema no solamente sale de ahí. El tema es que el equipamiento del centro de faenamiento dentro de los estudios iniciales tenía unas características. En la administración del 2019 deciden modificar las especificaciones técnicas de estos equipos ahorrándose cerca de $500.000. ¿Y qué resultados genera esto? Bajar la calidad, las especificaciones y recibir, y sin saber, ¿no? Obviamente, terminan recibiendo equipos alterados. Eso salió ya en el examen especial que realizó la Contraloría. Un pequeño ejemplo para los ciudadanos. Tenías tú, es como que te compras un carro Mercedes y en donde está el logo de Mercedes te pusieron Audi en las placas de la marca. O sea, cosas como esas fueron las que sucedieron. ¿Qué sucede ahí? La falta de decisiones adecuadas en su momento, hoy por hoy nos pasan factura. Tanto así que un ejemplo claro y sencillo del tema de faenamiento, solamente entre los años 2022, 2023 y 2024, el GAD ha tenido que asignarle $4.298.000. Dineros que aún no hemos podido verificar si en su totalidad han podido ser utilizados en el mejoramiento de equipos, pero aparentemente
gran parte de estos recursos han sido utilizados para cubrir las pérdidas que esta empresa ha generado. Ahora, bueno, como concejales, no, lo único que podrían hacer es simplemente fiscalizar lo que está pasando, pero ¿qué se puede hacer? O sea, estamos hablando de grandes pérdidas para el Cantón Rumiñahui. Rumiñahui, ¿Qué tendría que hacer el alcalde? Rumiñahui, y este es uno de de algunos de los casos que están generándose. Otro ejemplo, como para que la ciudadanía pueda tener una idea de lo que está sucediendo en el municipio, es el crecimiento de los gastos en personal, ¿sí? El crecimiento de los gastos en servicios de consultoría y la contratación de personas en servicios profesionales. Un pequeño ejemplo, entre el 2023 y el 2024, eh, hemos subido cerca de casi $4 millones solamente en la inversión de lo que serían servicios profesionales y consultorías. Dentro del histórico del gasto de personal, ¿De qué el consiste? A ver, en esta parte, desmenúzanos un poquito, ¿en qué consisten estos gastos profesionales y asesorías? Ya, a ver, la municipalidad, ¿cuál es la intención? Insisto, esto no es malo, siempre y cuando genera resultados. Tú contratas una consultoría para tener un backup de estudios, para poder ejecutar proyectos y obras. El inconveniente de este es que ahora resulta que incrementas la cantidad de personal en la municipalidad. Si ya contratas personal por nómina normal, se supone que tú ya tienes los equipos para ejecutar estas consultorías. Sin embargo, a pesar de que ya tienes personal en nóminas nuevos, que se ha engordado el aparataje municipal, decides contratar servicios independientes de consultoría. Incrementas ese gasto de lo que normalmente, históricamente, ha sido en un promedio de 3 a 4 millones de dólares. ¿Ya? Pero en este gasto está la contratación de servicios privados o externos para hacer los proyectos y también la contratación de personal que ya no puedes contratar por nómina, pero ingresan a facturar por productos. Entonces, imagínate, en el año 2017, en el año 2018 este gasto era de 5 millones, en el 2019 de 6, en el 2020 de 4, en el 2021 de 3, 2022 de 4, 2023 sube a 6 millones y 2024 a 10 millones de dólares. Entonces, hagamos una comparación. Tenemos más gastos, pero ¿cómo están los resultados? En el tema de la ejecución presupuestaria es bajísima. Este año cerramos la ejecución presupuestaria con el 51%, considerando que a las empresas públicas se les asignaron cerca de 5 millones, que eso mejoró la asignación. Pero si analizamos solamente en obra pública, este año terminamos con una ejecución del 24.11%. ¿Cuál es la cantidad de empleados que debería tener el municipio del Cantón Rumiñahui en comparación a la población? Muchos he escuchado que Quito tiene una población, Guayaquil tiene una cantidad de población y por ende tiene una cantidad de empleados. ¿Cuál sería la cantidad de empleados que debería tener un municipio para que funcione? O sea, No no es el hacerlo tema de engordar no, y no, que haya no, mucha claro, burocracia. no se relaciona en el tema de la población, se relaciona en el tipo de servicios que tú das, ¿sí? La municipalidad tiene que brindar, necesita tener el aparataje municipal necesario para poder brindar los servicios públicos que necesita. En esta entrevista, nosotros vamos a poder observar, bueno, se les va a poder indicar cómo ha ido creciendo. Te voy a hacer una historia del tema de personal para que veamos la evolución, cómo ha sido el Bueno, gasto, para que más o menos los ciudadanos vayan entendiendo. En el 2017 teníamos un gasto en personal, sin considerar servicios profesionales, solo personal de nómina, de 13 millones de dólares. En el 2017 de 12 millones de dólares. Te estoy dando números redondos, ¿no? En el 2019, 13 millones de dólares. En el 2020 tenemos 12 millones de dólares. 2021, 13. 2022, 13. 2023, que empieza nuestra administración, sube a 14 millones y 2024 sube a 14 millones y medio. Entonces, vamos viendo cómo ha crecido
el tema de personal. Pero aparte de eso, súmale servicios profesionales que de un promedio de 5 a 6 millones subimos a 10 entre servicios profesionales y consultorías. Los municipios tienen que responder al tema de eficiencia. Es por eso que el tema de evaluación a los servidores públicos es una buena opción, porque al fin del día, si tú tienes más servidores, los trámites tienen que ser más ágiles y el servicio tiene que mejorar, porque esa es la intención de mejorar tu nómina para poder mejorar los procesos. Pero eso no se ha visto. Un pequeño ejemplo, un servicio que todos los ciudadanos acceden. En el 2018, una línea de fábrica se entregaba en un día. Una línea de fábrica es el documento con el cual tú inicias muchos de los trámites, por no decir el 70%. Hoy por hoy una línea de fábrica se demora 15 días. 15 días. Así es. O sea, hemos retrocedido y ahí viene Pero, un gran ¿por qué está problema. pasando esto? Ya, ahí viene un gran problema. ¿Qué sucede cuando tú dejas de ser eficiente? Vienen los problemas de corrupción. Porque los ciudadanos en la desesperación de ver que los procesos se demoran, ¿qué es lo que buscan? Los ciudadanos buscan a los tramitadores, buscan la facilidad de poder acceder más rápido a los servicios y la municipalidad empieza a convertirse en un centro, ¿sí? Burocrático. Burocrático, lleno de problemas, en donde los ciudadanos no tienen los servicios adecuados y tenemos problemas de corrupción, que eso está sucediendo. O sea, bueno, podríamos decir que no está aislado. La mayoría de las ciudades tenemos el problema. O sea, hemos engordado tanto que todo se convierte en burocrático. Es decir, una hoja tiene que pasar por 5 personas y a ver si es que quieren atender, incluido la persona que lleva de un lado al otro. Entonces, lo hacemos tan burocrático que es más fácil buscar al tramitador que nos ejecute las cosas más rápido y mueva ese papel más rápido, que obviamente lo hacen por ganarse una comisión más. Pero esto lo hacemos, ¿cómo evitamos este proceso? O sea, ¿votamos personal? ¿O cuál sería el No, proceso? con eficiencia hay que generar el tema de evaluaciones, medir los resultados, arreglar la eficiencia y medir en resultados. O sea, si yo sé que había un trámite que se demoraba un día en entregar, tengo que hacer algo porque ahora se demora 15 días. Mira, estamos trabajando justamente desde las ordenanzas como legisladores para poder generar de alguna manera sin claridad en las normativas para poder reducir estos procesos. Justamente el día de hoy discutíamos una ordenanza que es la regularización de predios, ¿sí? Mira, ¿No? solamente ahí te pongo un ejemplo. Hay requisitos que forman parte o que la información la tiene el municipio, pero solamente para justificar el trabajo burocrático hacen que el ciudadano tenga que solicitar uno por uno a la municipalidad. Cuando se pueden, cuando se los puede, dentro del mismo trámite, los mismos funcionarios internamente, entre dirección en dirección, pueden solicitar. Sí, a esto también me quería decir, ¿existe o no existe personal capacitado? Porque sí, puede ser también que lo que pasa en la mayoría, ponemos a familiares, ponen a personas que con tal de ganarse un puesto y un trabajo fijo, no son capacitados, no son profesionales. Tenemos pruebas en los ministerios que tenemos distintas profesionales en otras áreas que están en eso. También puede estar pasando esto en más abajo, en las escalas de más abajo. O sea, ¿cuál es Entonces, el problema? ¿Cuál es el resultado? Y es un llamado a los ciudadanos. El problema es que empiezan a ingresar personas que posiblemente el perfil pueden contar, pero no tienen la experiencia ni el conocimiento, ¿sí? ¿Qué sucede? Por temas de compromisos adquiridos en campañas políticas, terminan metiendo a todo el mundo sin generar un proceso de selección, analizando capacidades. Entonces, ese es el inconveniente que hoy por hoy no existe solamente en Rumiñahui. En Rumiñahui se ha agravado, sí, pero existe a nivel nacional, ¿no? Y a nivel público. Es por eso que, y los ciudadanos, ¿qué sucede? Ingresan con ese espaldarazo de que posiblemente yo forme parte del partido político, de la campaña política y a mí nadie me topa, ¿sí? Y no tienes tú personal que realmente quiere trabajar. A diferencia de que si tú generas un proceso de selección adecuado, verificando experiencia, capacidad, conocimiento, las cosas son distintas, ¿sí? Tú tienes resultados, incluso puedes evaluarlo.
Hoy por hoy, las evaluaciones, por suerte, se van a hacer cada 6 meses, porque anteriormente se hacía cada año, pero las metodologías de evaluación son las que tienen que ir mejorando. La corrupción no se ataca votando gente. La corrupción se ataca mejorando los procesos y siendo eficientes. Porque tú como usuario y como ciudadano, si tienes un proceso que te lo entregan de manera rápida, tú no tienes que acudir a tramitadores. Pero cada día que demoramos más los procesos, estamos abriendo la puerta a la corrupción. Y ahí es donde tenemos que atacar. Ahora, Nosotros, ¿qué es desde lo que nuestra se parte, con debería hacer? normativa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque ¿quiénes son los que ponen gente ahí? ¿Quiénes son los que ponen a los amigos, a los que ahí apoyaron en las campañas? ¿Quiénes son las personas que meten más gente dentro de las instituciones públicas? Ya, el tema del ingreso de personal tiene la responsabilidad administrativa el alcalde y sus directores. Es simple. Todos los procesos administrativos de ingreso de personal lo maneja la Dirección de Talento Humano. ¿Y quién regula la Dirección de Talento Humano? El Ejecutivo. ¿Quién tiene la responsabilidad de firmar acciones de personales? El Ejecutivo. Desde ahí empieza. Pero ¿qué sucede? Empiezan a querer pagar favores con ingresos de personal. Ahí viene el inconveniente. Ahí Y vienen también los se paga a problemas. también a los que A financiaron pagar. las campañas, se les da las Así es. secretarías. Exactamente. Entonces, ahí viene el inconveniente. Esas cosas son las que hay que empezar a transparentar. ¿Pero desde dónde? Desde la conciencia del elector y desde la ética del político. Porque tú no puedes utilizar una institución para pagar tus favores políticos. Ahora, a- avanzando con el Cantón Rumiñahui, esa gestión que nos mencionas en este momento, ¿cómo ha cambiado en este tiempo que están nuevos concejales, nuevo alcalde? ¿Cambió? No ha cambiado, se ha empeorado. Y cuando nosotros queremos entrar a fiscalizar, solo te voy a poner un ejemplo. Yo solicité lo siguiente. Solicitamos que se nos entregue un listado desde la fecha en que ingresamos de cuántas personas han ingresado, cuáles son los perfiles, a qué direcciones o departamentos y qué funciones tienen. Esa información la pedimos incluso como resolución de consejo y hasta el día de hoy no se nos ha entregado, tanto de la municipalidad como de las empresas públicas. Las investigaciones que hemos realizado han sido de manera accediendo a los sistemas de transparencia de la LOTAIP. Desde esa forma, pero ahí no puedes encontrar toda la información y solamente ahí tú ya te das cuenta de todos los números y la información de que algo está pasando. Hemos verificado la información también haciendo el análisis de la eficiencia de los procesos. Los tiempos de demora ha empeorado. Entonces, hay una grave crisis. Mira, tú como comunicador, si tú haces simplemente una pequeña encuesta y lanzas a Rumiñahui y le preguntas al ciudadano en una plataforma y le dices, queridos ciudadanos de Rumiñahui, ¿quiénes tienen trámites pendientes en la municipalidad? Créeme que vas a tener una lista de personas con trámites pendientes. Pero, o sea, una lista interminable, en donde no solamente, y eso no es una afectación solamente a la persona, es una afectación al crecimiento económico y el progreso del cantón. Porque cuando tú detienes estos trámites, detienes el progreso. En estos trámites hay inversiones que vienen a realizarse en el cantón, pero si son engorrosos, esas inversiones se van. Entonces, eso se ve reflejado en qué? En el crecimiento también del presupuesto y de los ingresos propios. Porque normalmente las municipalidades, sus ingresos propios deberían tener una tendencia creciente y nosotros nos hemos estancado. Y esos ingresos propios están sirviendo simplemente para cubrir gastos corrientes y de funcionamiento. Nosotros dependemos 100% para obra pública de lo que el Estado nos asigne, porque de lo que cobramos como ingresos propios se nos va cerca de, casi en su totalidad, se gasta en gastos de personal, gastos corrientes de operación y asignaciones a las empresas públicas. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a un análisis profundo y empezar a tomar acciones. Hemos solicitado como concejal que se realicen acciones de Contraloría sobre la gestión municipal, las ejecuciones presupuestarias, los gastos, los cambios de perfiles. Hemos solicitado todo eso, pero obviamente tú sabes que esos procesos toman tiempo.
Hemos intentado también, burocráticos. así es, hemos intentado también desde nuestro accionar en las sesiones de consejo tratar de evitar, ¿sí? Tratar de alertar de los errores que se pueden ir tomando. Algunos han sido escuchados, pero en su mayoría no. El desconocimiento ha generado que las autoridades terminen aprendiendo con el dinero de los ciudadanos. Rumiñahui sufre una grave crisis de ejecución, de eficiencia. Tú vienes y pasas por los parques construidos para que los ¿Cuáles ciudadanos, son las deficiencias que tiene el cantón? el mantenimiento, el funcionamiento, sus instituciones están, imagínate cómo es posible que tú hayas invertido cerca de 4 millones en una empresa pública y que sigas cubriendo gastos cuando la solución inicialmente, desde el principio se les dijo, hay que hacer una alianza público-privado, es un servicio privado, no podemos seguir subsidiando tasas. Si tú ya sabes que esas decisiones son las que se tienen que tomar. Sales a todo el tema de vías, áreas verdes, conectividad, no tienes grandes soluciones. Rumiñahui requiere grandes obras. Necesitamos generar vías alternas, intercambiadores. Estamos a un paso de Quito. No es posible que desde Sangolquí hasta San Rafael te lleves 40 minutos por un tráfico. La ciudadanía requiere eficiencia. Eso es eficiencia. Dar solución a esos problemas. No es posible que tú salgas a un parque a hacer deporte y que te encuentres lleno de maleza porque no se abastece las unidades de parques y jardines para dar mantenimiento y teniendo Ahora, recursos. ahora, dentro de estos planteamientos que nos indicas, algo que pasa normalmente en el Estado es que generan un parque, pero no generan el presupuesto para el mantenimiento anual. Hacen un hospital y no sacan el presupuesto del mantenimiento de obra y de infraestructura. Hacen una escuela y no generan el presupuesto de mantenimiento de la infraestructura. Entonces, esto también está pasando en el Cantón Rumiñahui. Hacen una obra y no tienen el presupuesto para el mantenimiento o la sostenibilidad de la obra. Aquí es lo contrario, por eso es la indignación. Acá se colocan los presupuestos, pero no tienen la capacidad de ejecutar. No sé si me comprendes. O sea, O sea, no tienen hay quien ejecute. presupuesto para absolutamente todo, pero la capacidad del conocimiento de las personas que están a la cabeza de las direcciones y desde la alcaldía no les permite ejecutar ese presupuesto. Tanto así que en el 2024 solamente ejecutamos en obra pública el 24%. En el saldo cajabancos, o sea, o el saldo sin ejecutar en el 2024 fue de 33 millones de dólares. Un saldo sin ejecutar, o sea, algo que no pudieron utilizar o gastar, teniendo tantas necesidades. Ese es el problema. Entonces, ¿eso qué significa? Es falta de capacidad, de conocimiento, de ejecución, de liderazgo. Y no podemos permitir que eso suceda, porque no solo se queda ahí. Esto genera que el Estado nos castigue en las asignaciones anuales por ineficientes. Y ese dinero que nos pueden ir reduciendo por ineficiencia se traduce en falta de obras. Entonces, de eso también hicimos en la rendición de cuentas un análisis de cuánto históricamente se ha ido reduciendo las asignaciones del Estado. Y te voy a compartir más o menos en datos, ¿no? En las asignaciones del Estado, estamos aquí, asignaciones del Estado. En el 2016 el Estado nos asignó cerca de 12 millones de dólares. En el 2017, 12 millones de dólares. En el 2018, 13 millones 700. En el 2019, 13 millones 500. En el 2020, 10 millones. Y entendemos que fue por el tema pandemia. En el 2021, 15 millones de dólares. En el 2022, 13. En el 2023 nos asignan ya 9 millones. Y en el 2024, 6 millones de dólares. Cada vez tienen menos presupuesto para ejecutar obras. ¿Por qué razón? Porque el Estado hace un análisis y califica las asignaciones que realizan. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende eso? De cuánto tú ejecutes y gastes. Pero si tú no ejecutas y no gastas de manera adecuada y el dinero se te queda en saldo caja bancos, el Estado también nos castiga. Mira, solamente históricamente, hablando de la falta de ejecución, perdón,
un ratito. En el 2017 no ejecutaron 6 millones de dólares, ¿sí? Por obras de arrastre. En el 2018, 5. En el 2019, 9 millones de dólares. Y desde ahí empiezas a ver la tendencia de la falta de ejecución e ineficiencia. Desde el 2020 empiezas con 9 millones, en el 2019 9, en el 2020 15 millones sin ejecutar, en el 2021 15 millones 900, en el 2022 17 millones 900, en el 2023 se mantienen con 17 millones 900 y en el 2024 llegamos a 33 millones 700 sin ejecutar. Porque en lo público a ti te califican no por ahorrar, pues, a ti te califican por la ejecución. Mientras tú ¿de eres quién un buen depende esa ejecutor, ejecución? ¿De quién depende que del se alcalde y sus gaste, que se directores, ocupe el recurso económico? del alcalde y sus directores, porque es un tema netamente administrativo. El consejo lo que hace es aprobar el presupuesto con los proyectos que el alcalde decide, escoge y planifica. Eso llega al consejo municipal. El consejo municipal ha aprobado todos los presupuestos presentados por el alcalde. Pero estos presupuestos han sido tan mal planificados y tan mal ejecutados que de tal manera que no han podido ser ejecutados. Cada O año sea, hay estamos, proyectos, pero no pueden ejecutarse, es no lo que pueden entiendo. ejecutar porque los diseños tienen problemas, los nombres tienen problemas, no les alcanza, se olvidaron de que tenían que colocar, yo qué sé, una cubierta más y el dinero les faltó. ¿Y eso qué Pero ¿cómo significa? hacen proyectos? O sea, ¿cómo se No, puede explicar quién hace los imagínate, proyectos? pero, pero las inversiones para consultorías y para personal han aumentado. No sé si ahí me comprendes. Tenemos problemas y errores en los proyectos, pero tienes más personal y más inversión en consultorías. ¿Por qué hay errores? O sea, pero ¿cómo estamos haciendo una consultoría? ¿Acaso normalmente cuando contratas una empresa privada que me haga una consultoría, también tiene sanciones si no está bien hecha? Pero es ¿Qué es que lo ya que les está pasando reciben, con esto? pues. Quien recibe el estudio, le recibe y les dice que reciben a satisfacción. Pero es que no, o no entienden de proyectos, o no Ahí conocen de está. proyectos. No hay el conocimiento necesario, ¿sí? Y en administración pública como para poder revisar y recibir. Un pequeño ejemplo, mira. Hace poco ya terminaron un puente en la avenida Atahualpa por donde es el hospital de Sangolquí, el hospital del día. Ya. Ya, ahí había un puente y ese puente no tenía veredas amplias y contratan una consultoría para hacer el reforzamiento y poner veredas de un puente de 15 metros de largo, de luz que se llama técnicamente. El valor de ese puente en obra, en ejecución, llegó a cerca de $340,000. Así lo dice el estudio. Y un poquito más acá, más al norte, tenemos Capelo, se está construyendo un puente de 30 metros de largo, es decir, el doble, un puente nuevo, y el valor de ese puente es de $370,000. Un reforzamiento cuesta casi igual que un puente nuevo. Fuimos a fiscalizar, a revisar. Que es increíble el diseño que a mi criterio es un diseño sobredimensionado. ¿Quién recibió ese estudio? ¿Con qué criterio técnico recibieron un estudio para gastar cerca de $340,000 en el reforzamiento de un puente cuando un puente nuevo con el doble de luz te cuesta $370,000? Esas son las consecuencias de tener gente incapaz en la toma de decisiones. Estamos fiscalizando, hemos solicitado la información, he visitado ese puente, los dos puentes, pero ¿qué sucede? Hay una consultoría pagada, recibida a satisfacción y ejecutada. Yo me pregunto, ¿habrán revisado, se habrán preguntado? Hasta yo pienso que es una persona que ni siquiera es técnico va a decir, ¿por qué cuesta tanto un reforzamiento? Pues, ¿sabes lo que son $340,000? O sea, es bastante dinero, Sí, pero bueno, tenemos la comodidad de tomar ese tipo de tomar, tienen la comodidad de tomar ese tipo de decisiones
porque existe un presupuesto. Bueno, también depende de a quién se le esté dando las consultorías, porque realmente los procesos tienen que tener un proceso, debe de haber un proceso, y si existe ese proceso debe saber las garantías también. Pero algo que me extraña, ¿por qué no existen también las consecuencias? O sea, de toda acción hay una reacción. Si yo estoy entregando un proyecto que no está funcionando y así lo recibo en papeles a satisfacción y no funciona en el proceso, en físico, algo no está bien o no tienen experiencia, pero no podemos mezclar lo teórico que no funcione con lo físico. Con lo Tiene que práctico. funcionar. Ya, y te comento, cuando nosotros fiscalizamos esos procesos, ¿qué nos responde? Que nosotros podemos entrar a solicitar información cuando la obra esté terminada y recibida. Porque no podemos, ¿sí me entiendes? O sea, no sé si tú me comprendes lo que sucede, ¿no? Incluso hay un tema de falta de transparencia. Entonces, ¿qué? Tenemos que esperar que la obra esté terminada, que los problemas estén ahí para Pero poder verificar. si tenemos una pésima consultoría, una obra no se va a entregar jamás. No, no, Es no, lo se que está entrega. Es que pasando te con digo, en el algunos. caso del puente, la obra se terminó, se O sea, se ejecutó, puede entregar, pero pero no tienes va a estar una en obra sobredimensionada. Sí, pero se puede entregar, pero no va a estar en su óptimo funcionamiento. Es algo que nos están pasando con las represas, que no están funcionando muy bien. Ya, Entonces, pero fueron una pagadas, consultoría es para que funcione recibidas, al 90%. claro, fueron pagadas, recibidas, ¿y después de qué tiempo te das cuenta que no funciona? ¿Sí me entiendes? Y los procesos de fiscalización con la Contraloría General del Estado toman tanto tiempo y son tan engorrosos que lamentablemente cosas que se pueden evitar, ¿sí? Con buenas decisiones y con conocimiento, terminan pagando las consecuencias. ¿Quiénes? Los ciudadanos, porque ¿quiénes pagamos los impuestos y servicios? O sea, ¿quieres decirme que la misma burocracia que existe en un municipio para nosotros como usuarios de ir a pedir, hacer un documento, les existe a ustedes como concejales en la Contraloría de pedir que se fiscalice una obra? Sí, porque para nosotros pedir un examen especial, ingresamos los pedidos, eso entra a un análisis para ver si cumple, o sea, si puede entrar dentro de la planificación anual que tiene la Contraloría para poder ejecutar el examen especial. Tanto así que los casos de fiscalización que nosotros ingresamos, tenemos que tratar de ingresar con la mayor cantidad de indicios para que de alguna manera llame la atención o el interés de considerarlos dentro del análisis para que puedan ser ejecutados o iniciados en el año de planificación. Así funciona. Esa es la burocracia que tenemos. Mira, el ejemplo que te puse del centro de refinamiento. El examen especial que hicieron en el centro de refinamiento, los resultados los dieron a principios del 2024. Hay responsabilidades civiles, administrativas y penales. Los procesos siguen en la fiscalía y no avanzan. Los procesos administrativos y las glosas siguen en el tema de la respuesta y contrarrespuesta que tienen que ir dando los responsables. ¿Y tú crees que la municipalidad ya en sus arcas cuenta con el 1.700.000 dólares, que fue la glosa? En este momento no, aún no tiene ese dinero, porque los procesos aún continúan y son largos, los procesos de sanción. Ante esto me queda la respuesta, ¿qué hacer? Si ustedes como concejales, como autoridades, están pasando en esa misma burocracia en donde es tedioso, cansado y muchas veces aburrido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como Escuchar, ciudadanía? ¿Cuál es el proceso? tomar buenas decisiones, entender que la administración pública y los dineros públicos tienen que ser manejados con responsabilidad, evitar llegar a ese punto, porque sabemos que va a tomar demora, evitar tener que hacer mal las cosas, ¿sí? Y Sí, pero si tenemos una Contraloría que igual, que al final del día está hecha para que ustedes como autoridades puedan denunciar o cualquier persona también pueda denunciar y hacer que se fiscalice, pero si la Contraloría en teoría no pertenece al gobierno, lo pone la participación ciudadana y debería estar pendiente de cada decisión de ustedes, debería estar pero detrás de lo que imagínate la ustedes Contraloría. El tema vayan es a hacer. que tienes la Contraloría es una institución, pero tiene a su cargo todas las instituciones del Estado más los gobiernos autónomos. Dime, Sí, o ellos, sea, debería estar pendiente de todo. ya, pero imagínate la cantidad de trabajo que tienes. No podemos pensar en terminar en la Contraloría. La solución no está ahí. La solución está en evitar
que los procesos terminen en la Contraloría y tomar buenas decisiones a tiempo, invertir bien los recursos públicos, hacer bien los procesos para no tener que llegar a eso. ¿Eso de qué depende? De una buena decisión, de una buena planificación, de un buen manejo de recursos. Ahí Ahora, está la solución. ¿hay calidad de votantes? ¿Hay personas que sí participen y voten? ¿O estamos haciendo lo que está pasando en todo? Votan las personas por las redes sociales y por la tendencia. Es que ahí viene la madurez del votante y es lo que yo hago el llamado a los ciudadanos siempre. O sea, no nos dejemos llevar porque, a ver, ¿qué sucede? En una campaña política todo el mundo va y te ofrece un montón de cosas, pero los ciudadanos no tienen pleno conocimiento de que si es posible ejecutar o no. Pero yo sí veo que hoy por hoy los ciudadanos investigan un poco más. Yo sí veo de alguna manera que ha mejorado, no en su totalidad, pero sí ha mejorado la calidad del votante. Porque anteriormente te podían vender bellezas, pero hoy sí investigan, no todos, porque hay también un buen grupo de gente que no les interesa quién gane o quién pierda, porque están ocupados en tratar de sobrevivir ante grandes crisis económicas y todos los procesos que se presentan. Entonces, lo que menos les interesa es saber quiénes están de candidatos. El llamado que se hace es que los ciudadanos tienen que exigir un plan. ¿Cuál va a ser su plan? Planes bien hechos. Si nosotros revisamos el plan de trabajo con el que el alcalde actual ingresó a la municipalidad, que es público, es un plan de trabajo de hojas útiles 6. A eso venía la última pregunta, se nos va acabando el tiempo, lastimosamente el tiempo es muy corto. En el plan de desarrollo que el alcalde propuso al CNE, ¿cuánto se ha avanzado para el Cantón Rumiñahui? Esa información solicité para mi rendición de cuentas y solamente para que tengas una idea, este año el alcalde remitió a las direcciones mediante un correo electrónico que fue filtrado, que tuvimos acceso. Recién este año les pidió que se enlacen a su plan de gobierno en todas sus acciones. O sea, para que te des cuenta de la, a mi criterio, irresponsabilidad. Porque tú desde el primer día, en base a tu plan de gobierno, tienes que encajar tu plan de gestión. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a encajar? Eso recién se acabaron de dar cuenta hace 2 meses o 1 mes y medio. No pasó, no es mucho. ¿Por qué razón? Porque en una de las acciones de consejo yo saqué la documentación y le digo, a ver, era un tema de turismo. Le digo, en este tema de turismo, dentro de su plan de gobierno usted ofreció esto. ¿Cumplió o no cumplió? Y recién creo que incluso se enteraban lo que habían ofrecido. No hay no hay indicadores. Los planes de gobierno tienen que venir con indicadores y eso también tiene que exigir el CNE, pero también los ciudadanos. El problema es que nos desentendemos y eso tiene consecuencias y las consecuencias están en nuestros bolsillos. Los ciudadanos de Rumiñahui es fácil, solamente se encuentran en las planillitas que les llega de los impuestos y mejoras, cómo van subiendo. Tú pagas aquí un valor que se llama mejoras a la ciudad. Yo les pregunto, ¿han sentido que la ciudad ha tenido mejoras? La ciudadanía cada día se queja más por las necesidades. Ante esto, como legisladores, hemos tratado de ir mejorando normas. En este año, en el año 2024 que se cerró, aprobamos 15 ordenanzas. De manera personal, presenté 6 proyectos de ordenanza. En este momento estamos trabajando en ordenanzas como el tema de la exoneración de la tercera edad, que era otro trámite engorroso cuando nuestros adultos mayores tienen el derecho con simplemente presentar la cédula a tener acceso al descuento. Acá les pedían una serie de cosas que imagínate que los pobres muchas veces terminaban sin acceder a su propio derecho. Estamos trabajando en la ordenanza de regularización de áreas, que es un proceso que también la mayoría de los ciudadanos requieren hacer para poder simplificarlo. Estamos trabajando en la ordenanza de habilitación y control de establecimientos comerciales industriales para poder dinamizar el comercio en el cantón. Pero esas ordenanzas no sirven de nada si no son ejecutadas y aplicadas de manera adecuada en el ámbito administrativo. Y si no tiene un proceso y un reglamento. Así es. Y si eso
no se ejecuta desde el ámbito administrativo, desde el ejecutivo y sus directores, lamentablemente el esfuerzo que estamos realizando quedará ahí. Entonces, esos son los inconvenientes que en Rumiñahui tenemos, que son muy graves y que es triste tener que decir eso a la ciudadanía, pero esa es la realidad. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos acompañaron Gabriela Subía, concejal del Cantón Rumiñahui, con quien hemos conversado acerca de la gestión y el desarrollo y, bueno, las problemáticas que tiene el Cantón Rumiñahui. Esperamos que esta entrevista sí haya sido de su gusto, de su agrado. Esperamos que las personas que nos están viendo le den like, compartan y comenten y nos dejen sus comentarios. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Y qué es lo que les gustaría saber acerca de lo que está pasando en el Cantón Rumiñahui? Concejal, mensaje de despedida a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Invitarles a los ciudadanos que también formen parte y se empoderen de los procesos, hacer una invitación abierta. Te cuento que uno de los compromisos dentro de la rendición de cuentas fue poder visitarles en los barrios y poder levantar la información en territorio, porque hay mucha necesidad y muchas preguntas sin respuestas de los ciudadanos y lo vamos a hacer. Síganos en nuestras redes sociales, estoy como Gabriela Subía y Gaby Subía, así que nos pueden escribir y simplemente decirles que el compromiso del trabajo continúa. Es importante seguir levantando nuestra voz porque sí hemos logrado evitar que se cometan graves errores. Si tuviéramos una apertura mucho mayor, creo que la historia sería otra, pero lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo y no perder la esperanza de que podemos mejorar y que el cantón es un cantón de progreso, es un cantón grande y que se merece brindar servicios eficientes y eficaces a los ciudadanos porque Rumiñahui es un cantón de mucho crecimiento. Somos el centro, tenemos alrededor Quito, Mejía, o sea, somos un punto de conectividad y tenemos tanto potencial y tenemos una ciudadanía tan responsable que paga de manera adecuada y en el momento exacto sus tributos. Es por eso que tenemos recursos. Y a diferencia de muchos municipios, Rumiñahui cuenta con recursos. Entonces, esperamos poder mejorar y ser escuchados para poder mejorar los servicios y que ustedes puedan tener obras adecuadas para que puedan mejorar en la calidad de vida. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Chao, chao.